Y yo quiero compartir con ustedes con mucho gozo la palabra del Señor. Y escúcheme bien, porque en esta mañana quiero compartir con el título Casa de Gracia. Pudiéramos decir también Casa de Misericordia. Casa de Gracia o Casa de Misericordia. Pero me gusta más, de verdad, la Casa de Gracia porque representa lo que esto es para nosotros. Un lugar donde no por nuestros méritos, sino por la gracia del Señor, que con su amor eterno nos ha amado, nos da la oportunidad de ser transformados por su Espíritu Santo. Y quiero pedirles que se pongan sobre sus pies un segundito para que en reverencia a la palabra de Dios leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer de primera instancia los versos del 1 al 9. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 1 al 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Pueden sentarse, esta palabra ya está bendecida porque ha salido de la boca de Dios y es para nuestra edificación. Saben, este pasaje es muy conocido por todos. Y en esta mañana va a servir de base para la palabra que Dios quiere hablar a tu vida. En realidad yo quiero que meditemos en 3 puntos que no son los usuales al compartir este texto. Pero para que tengan un poco del contexto, entonces quiero iniciar resaltando las generalidades, aquello en lo que siempre nos fijamos cuando estudiamos este texto. Y lo primero que quiero que vean allí mismo en el primer verso es que ellos subían a Jerusalén. Y es una costumbre judía que no importa, ¿verdad?, en lo que estés involucrado, en lo que estés haciendo y dónde estás, habían fiestas específicas en el año donde todos los judíos subían a Jerusalén para allí celebrar estas fiestas. Si vemos, ustedes saben que este verso empieza diciendo después de estas cosas, quiere decir que va concatenado al texto anterior. Si vemos los textos anteriores, vemos que Jesús había hecho en la región de Galilea algunos milagros importantes. Sin embargo, al llegar a la celebración de esta fiesta, que no tengo yo que especular cuál era, porque no lo dice la palabra de Dios aquí, y habían por lo menos 3 fiestas al año en los que Jesús subía a Jerusalén, cumpliendo, ¿verdad?, con las tradiciones y las costumbres de la época. Pero la verdad es que se dirigieron a Jerusalén para celebrar esta fiesta judía. También quiero resaltar la ubicación cerca de donde ocurre esta interacción, donde pasa este milagro, y dice que era cerca de la puerta de las ovejas.
y aunque no voy a entrar en detalle porque dije que este no es el enfoque, quiero darles las generalidades y decirles que Jerusalén tenía 12 puertas a través de las cuales se podía accesar. Y la puerta de las ovejas no era una de las puertas principales. Ahora, era la puerta, se llamaba así, porque estaba cerca del templo y era la puerta por donde se entraba con las ovejas, con los animales que iban a ser presentados en sacrificio por expiación de los pecados del pueblo, conforme a las costumbres de la época. ¿Me siguen? Y qué bendición saber que la oveja que quita el pecado del mundo entró por las puertas de las ovejas e iba a Jerusalén, y allí ocurrió esta interacción. Primera cosa a resaltar, la ubicación en la puerta de las ovejas. Lo segundo que quiero resaltar dentro de las generalidades es el nombre del estanque. Dice, y nosotros sabemos que hay estanques reconocidos en la Biblia. Este es diferente, por ejemplo, al estanque de Siloé, donde Jesús devolvió la vista a un ciego. Yo espero conocerlo este año. Pero este es el estanque de Betesda. Y Betesda en hebreo significa casa de misericordia, casa de gracia. Misericordia y gracia son dos palabras que en situaciones pueden ser usadas como sinónimos, porque no depende de nuestros méritos, no depende de lo bueno que nosotros hayamos sido, depende de que Dios, en su gran amor con el que nos ama, ha decidido tener de nosotros misericordia y extendernos su gracia. ¿Merecían los que estaban allí la sanidad? No la merecían. Pero Dios, aún en medio de un silencio, en que el pueblo no tenía profetas, ¿verdad? Hasta Juan el Bautista y que por ahí, y Jesús que ya estaba presente, y donde Dios había tenido un silencio de más de 400 años, había en ese estanque una muestra de la misericordia de Dios, porque de cuando en vez venía un ángel, movía las aguas, y aquellos que descendían a las aguas, el que descendía primero era sanado solo por la gracia de Dios. Y es bueno entender que estaban en un lugar de misericordia, que estaban en un lugar de gracia. Eso era Betesda. Como acabo de decir, algo que quiero resaltar es lo que allí pasaba. El ángel descendía, movía las aguas, y todos los que rodeaban ese lugar, que por cierto eran aquellos que estaban en desgracia, porque dice que los que habían allí eran los enfermos, los ciegos, los cojos, todos los que tenían algún tipo de impedimento que hacía de ellos, ¿verdad? Y de su vida muy difícil, allí alcanzaban la misericordia de Dios. Y eso lo vemos en los versos 2 al 4. Y por último, dentro de las generalidades, quiero llamar tu atención hacia que había allí, en medio de todos esos, miren, yo dije que eso estaba llena de personas desgraciadas, que pareciera que le faltaba la misericordia de Dios y la gracia. Y es de entender que ellos fueran a la casa de gracia, a la casa de misericordia, para recibir en su vida la gracia y la misericordia de Dios. Pero dentro de toda esa multitud de personas con situaciones difíciles, y yo hago una pausa, ¿se parecen a nosotros? Que llegamos aquí un día y teníamos, y muchos todavía enfrentamos situaciones tan difíciles que pareciera que la misericordia de Dios y su gracia no nos ha alcanzado. Pero qué bueno que hay un lugar, qué bueno que hay un Betesda, qué bueno que hay un estanque que se convierte en casa de gracia y casa de misericordia para que tú y yo podamos acudir y ser alcanzados por el Señor. En medio de todo ese grupo de personas hay uno que resaltaba, uno que había estado enfermo por 38
años. Hermanos, 38 años es toda una vida. Esta semana a mí me correspondió predicar en el funeral y luego en el cementerio de un primo hermano mío que tenía 30 años. Falleció en un accidente. Y toda la familia, obviamente me dijeron, como pastor de la familia, queremos que hables, que digas unas palabras. Y la verdad es que ellos ninguno querían expresar palabras. Hubo un momento, como yo acostumbro, que dije, si algún familiar quiere, y me dijeron, hablas tú en nombre de la familia, tú eres parte de la familia. Y hablé yo tanto en el cementerio como en la funeraria. Fuera, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios. Hermanos, y este hombre tenía 38 años padeciendo esta enfermedad. Y Jesús se acerca y habla con él. Hermanos, qué bueno que en la casa de misericordia, que en la casa de gracia, sin importar la circunstancia que tú y yo estemos enfrentando, Jesús está cerca. Y Jesús te habla a tu corazón. Y yo sé que Él hoy va a hablar a tu vida. Y es en esa interacción de Jesús con este hombre que ha sido mi oración para que en esta hora se propiciara la misma interacción de Jesús contigo. Y que escuches la voz de Jesús diciéndote 3 cosas. Así que si la capacidad que Dios ha dado al hombre, la inteligencia para visualizar, te lo permite, yo quiero que por un instante tú dejes de pensar que soy yo quien estoy aquí hablando contigo y hablándote la palabra de Dios. Y vivas esta interacción de Jesús contigo, diciéndote 3 cosas. Y lo primero que Jesús quiere decirte, y quiero que lo tomes de manera personal, es una interacción de Jesús contigo, no a la iglesia, contigo. Lo primero que Jesús quiere decirte es, enfócate. El verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y saben, pareciera una pregunta retórica. Pareciera que Jesús está haciendo una pregunta, y perdónenme, pero pareciera hasta tonta. Un hombre con 38 años en esta condición y con razones que le impedían alcanzar la misericordia de Dios. Y de pronto Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pero saben, no es ni una pregunta retórica la que Jesús te hace hoy, ni una pregunta tonta. Tenemos que reconocer que muchas veces nosotros perdemos el norte. A veces ni siquiera tenemos claro qué estamos buscando en la vida. A veces olvidamos qué es lo que realmente necesitamos. No sabemos cuál es el propósito para el que estamos aquí, en esta tierra. Simplemente entramos en una rutina, estudia, come, trabaja, duerme. Y creemos que de eso se trata, de emprender, de crear, de ser exitoso. Sin embargo, nosotros sabemos que por dentro estamos acostumbrándonos al dolor, a la soledad y a un vacío inmenso
que nos hace sentir que nada de lo que hacemos tiene sentido. De momento, esa rutina hace que olvidemos cuáles son las áreas de nuestras vidas que necesitan ser sanadas. Olvidamos que tú y yo estamos en búsqueda de algo más que solo los logros profesionales, del éxito financiero, de tantas cosas en las que dedicamos nuestro tiempo. Olvidamos que hay parte en nuestras vidas que necesitan sanidad. Se nos olvida que solo Jesús puede darnos esa completa sanidad. Y hoy ese Jesús está aquí, delante de ti, se ha acercado, te mira de manera personal, de manera íntima. Está delante de ti y te dice, di tu nombre, Jorge, ¿quieres ser sano? Jesús se acercó a ti en medio de tantos que luchan con la desgracia. Jesús te ha visto con ojos de misericordia porque te acercaste a la casa de misericordia, a la casa de gracia, no por algo que hayas hecho, no porque lo merezcas, sino porque Él te ama y te dice, Jorge, ¿quieres ser sano? Saben, ante esta pregunta, la tendencia natural al dar respuesta, imagínense, a nuestro Salvador, es excusarnos. No, sí, yo necesito, pero es que yo tengo tantas cosas, no tengo tiempo. No, es justificarnos y a veces hasta victimizarnos. La respuesta de este hombre a una pregunta cerrada de Jesús. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él solamente tenía que decir sí o no. Pero saben, no es tan extraño lo que él hizo, es la tendencia natural nuestra, que hacemos todo esto. Y saben, no me voy a detener en la respuesta de él, porque Jesús no le prestó atención a ninguna de sus excusas. Y yo te digo hoy, no trates de convencerme, no te victimices, no te justifiques, no te excuses. Jesús no presta atención a ninguna de tus excusas. Pero hoy, Él te ama tanto que te dice, enfócate. Enfócate en lo que realmente es importante. Reflexiona. Él está aquí delante de ti. Él tiene el poder no solo de cambiar esa situación que te agobia. Él tiene el poder de cambiarte a ti. Él tiene el poder de llenarte. Él tiene el poder de darte la vida plena que anhelas. Pero debes enfocarte. Como dice Colosenses 3 en su versículo 2, debes poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahora sí voy a hacer una pregunta retórica. No quiero que me respondas. ¿En qué estás poniendo tu mirada? Cuando tú te despiertas, ¿a qué le dedicas todas tus fuerzas? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Estás buscando las cosas de la tierra? ¿O estás poniendo la mira en las cosas de arriba? Primera cosa que Jesús te dice,
enfócate. La segunda cosa que Jesús te dice está en los versos 8 y 9. Jesús te mira fijamente. Recuerda, estás visualizando este encuentro íntimo en la casa de misericordia, en la casa de gracia con tu Salvador. Y Jesús te dice, acciona. No hablemos de las excusas. Si reflexionas y te enfocas en las cosas de arriba, ahora te corresponde accionar en fe. El verso 8 y 9 no dice que Jesús respondió a sus excusas. Dice, pues Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Acciona, da el paso de fe. Ya Jesús ha dado la palabra. Ya Él te dijo que te levantes en su nombre. Y su palabra tiene poder. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. A veces entendemos que no tenemos los dones, que no tenemos los recursos, que no somos nada. Pues gloria a Dios que no eres nada, porque de la nada Dios hizo el universo a través de su palabra. Con ese nada que eres tú, Dios puede hacer grandes cosas para la gloria de su nombre. Corre hacia el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene para tu vida. Yo sé que tú dices, pastor, no puedo. Estoy envuelto en tantas cosas. Solo yo sé la soledad que siento. Solo yo sé cómo me han decepcionado, cómo me han herido. Solo yo sé que sonrío en el rostro, pero que la tristeza inunda mi corazón cuando estoy solo. No puedo. Pero yo te digo, solo obedece. Solo obedece lo que Dios te manda. Aquel que te ha dicho, levántate y anda. Es porque ha llenado su palabra de poder para que actúe en tu vida. Y saben, la obediencia hace que desaparezca tu impotencia por medio de la omnipotencia de Dios, del verdadero Dios en quien has creído. Quiero repetir eso, porque sé que muchos de nosotros venimos delante de Dios y le decimos, no puedo. Y qué bueno cuando podemos ser honestos, cuando podemos ser abiertos con nuestro Señor y decir, con mis propias fuerzas, yo no puedo. Pero hagámoslo confiando en que la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a aquel Dios verdadero en el cual hemos creído, hace que desaparezca nuestra impotencia, nuestra incapacidad, y que sea sorbida por la omnipotencia de aquel que hizo todas las cosas, de aquel que es el todo en todos. Y esto me llama a citar a un teólogo norteamericano. De verdad, los que le gusta leer aquí, yo sé que hay muchos de nuestros jóvenes, él tiene libros en español, pero si leen en inglés todavía mejor, van a tener un mayor abanico. Y posiblemente lo voy a citar no una, sino dos veces en lo que me resta del mensaje. Pero hay un teólogo norteamericano llamado Tim Keller, que él dice lo siguiente acerca de los milagros. Para que entendamos esto, de cómo la omnipotencia de Dios hace desaparecer nuestra impotencia a través de la obediencia. Y Keller dice lo siguiente: nosotros
la gente moderna, pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural. Por ejemplo, por un principio, y la maestra de física aquí, el principio de Arquímedes, me parece que todo cuerpo con un peso, cuando se posa sobre las aguas, se sumerge. ¿Estoy bien? Mi mamá es profesora de física, si lo digo mal. Eso es una ley natural, el principio de Arquímedes. Usted va a una piscina y se lanza y usted se sumerge. Y entonces cuando Jesús viene y camina sobre las aguas, eso es un milagro. ¿Por qué? Porque para nosotros el milagro es solamente la suspensión del orden natural, dice Tim Keller. Pero continúa diciendo lo siguiente: pero Jesús quería que viéramos los milagros como la restauración del orden natural. Escúchame bien. Para nosotros el milagro es la suspensión del orden natural. Para Jesús el milagro es la restauración del orden natural. Cuando Jesús le dijo a este hombre, levántate y anda, lo que quería era que el designio de Dios para la vida de ese hombre, que era que estuviera en completa salud, que estuviera completamente sano. Y yo no quiero en esta mañana solamente aplicarlo al paralítico. Ya lo he hecho de una manera tácita. Yo quiero que lo apliquemos en ti y en mí. El cambio en tu vida, que a la luz de los demás sea un milagro, nunca va a ser la suspensión del orden natural, sino el restablecimiento de lo que Dios desde el principio, cuando estabas en el vientre de tu madre, que dice la palabra de Dios que aún allí tu embrión vieron los ojos del Señor. Y desde antes de ese momento ya Él tenía un plan y un propósito para tu vida. Y Él dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No son pensamientos de mal ni de calamidad. Son pensamientos de bienestar que te van a dar un futuro lleno de esperanza. Si estás pasando un momento difícil ahora, si sientes que el mundo se derrumba delante de ti, si sientes que estás solo, si te sientes rechazado, o si sientes que simplemente tienes todo lo que una gente desearía tener, pero te sientes vacío, Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Pero no es un milagro que deslumbre rompiendo las leyes de la naturaleza. Es un milagro que restaure lo que Él había designado para ti en su santa voluntad. Claro, muchos criticarán cuando tomes la decisión de accionar hacia el propósito de Dios, porque es una decisión. Ya yo no voy a seguir viviendo basado en mis planes, sino que voy a buscar el plan de Dios para mi vida. Pero créeme, aunque muchos se levanten y te critiquen, te sentirás pleno, porque habrás recibido tu milagro, el milagro de salvación, el milagro de vida eterna, el milagro de la presencia de Cristo Jesús en tu vida, día tras día, hasta el fin. Un ejemplo de esto son los judíos de ese tiempo. Señores, ustedes saben lo que es un hombre 38 años postrado y que con la palabra de un hombre se levantara y andara. Pero a ellos solo les importó y hasta le molestó que todo esto sucediera en un día de reposo, porque no estaba permitido trabajar en el día de reposo. Y yo quiero, por un instante, porque quiero que apliques eso a tu vida. Muchos se levantarán y criticarán. ¿Tú crees que a este hombre, olvidémonos de Jesús, de todos los demás,
¿Tú crees que a este hombre le importó que fuera día de reposo? ¿Por qué estás seguro que no? Porque su vida cambió, porque recibió el milagro que anhelaba, el milagro que no podía alcanzar, porque él dio todas sus excusas y aún así no podía alcanzar misericordia. Y Jesús vino y con tan solo una palabra cambió su destino. Ahora Jesús quiere cambiar tu destino en esta mañana. Él quiere dar una palabra que cambie todo en tu vida. ¿Te vas a preocupar de lo que otros critiquen y digan? ¿Te vas a preocupar de en qué día lo hizo? Eso es gracia. Simplemente Jesús se acercó. No pensó en tradiciones. No pensó en legalismo. Jesús se acercó. Vio tu necesidad y te extendió. No por algo que hiciste. ¿Qué podía hacer ese hombre postrado? No por tu linda cara, no porque te lo merezcas. No, porque yo le doy un plato de comida a cualquiera, yo no le hago daño. No se trata de eso. Tú y yo somos malos. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Se trata de lo bueno que Él es. Se trata de su amor, que yo no lo puedo entender. Es un amor inexplicable. Es un amor inmerecido. Pero la Biblia dice que es un amor que no cambia, porque con amor eterno Él te ama. Con amor eterno Él te ama. Con amor eterno Él te ama. Saben, viendo la posición de estos judíos, quiero entonces citar por segunda vez a Tim Keller, para recomendarles a ustedes un libro. Keller en el 2007 escribió un libro llamado El Dios Pródigo. Está en español, ese está en español también. Y yo les recomiendo a que lo compren, porque de verdad, en este libro, Keller toma la parábola del hijo pródigo y la estudia en 7 escenas muy sencillas, pero muy profundas, desde varios ángulos. Y se enfoca, no como acostumbramos a enfocarnos en el hijo rebelde, que fue y malgastó su herencia. No, se enfoca en la posición y en el pecado del hijo que se quedó en la casa. Y es una manera brillante de analizar que no se trata de si nosotros somos buenos o somos malos. Que no se trata de nuestra rebeldía o de nuestro pecado. Se trata de lo pródigo que es Dios. Pródigo porque nos ha dado todo. Pródigo porque no escatimó nada. Entregó lo mejor que tenía, entregó a su único hijo, entregó lo único que tenía, entregó todo lo que tenía. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acciona, te dice el Señor. Y una última cosa que Dios quiere hablar. ¿Cuántos están en esa interacción con el Señor? ¿Cuántos todavía me están viendo a mí? Para orar por usted y reprenderlo. No me vea a mí. Usted está hablando con Jesús ahora. Interactúe con Él. Y lo último que Jesús te dice está en los versos 14 y 15, ya fuera del texto inicial que leí. Por eso dije que iba a leer algunos, pero en el mismo capítulo, unos versos más adelante. Porque todo esto levantó las críticas y ellos empezaron y dijo, no, ¿quién fue que te dijo que tomara tu lecho? Escúchame bien, ellos no le preguntaron quién te sanó. A ellos no le importó, la gente no le importa tu bienestar. Jesús es quien te ama. ¿O usted no había pensado que en todos esos años que ese hombre tenía ahí en ese estanque, si cada vez que descendía el ángel se sanaba uno, ese no podía estar y quedarse atento para ayudarlo la próxima vez y tirarlo?
Sí, porque todos nosotros nos detenemos en pensar, que él no se podía mover, pero cada vez que el ángel venía se sanaba a uno. Ese podía ayudarlo, pero la gente no se identifica con la necesidad del otro. Todo el mundo anda buscando lo suyo propio, tristemente. Y eso deberíamos cambiarlo, porque nosotros hemos decidido a un Dios que se dio a sí mismo por los demás. Y si queremos ser como Él, nos hacemos llamar cristianos, entonces tenemos nosotros que entregarnos por los demás. Y ellos no le preguntaron quién te sanó. Le dijo, ¿quién fue que te dijo que levantara tu lecho un día de reposo? Pero bueno, Jesús ya no estaba ahí, se fue al templo a cumplir lo que tenía. ¿Y qué pasó? El hombre fue al templo también. Y allí se encontraron con Jesús. Se encontró el hombre con Jesús, el que había sido sanado. Versos 14 y 15, acompáñenme a leerlo. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, y ahora Jesús te dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Mira la diferencia, el hombre no le dijo, Jesús era el que me dijo, toma tu lecho y levántate. No, él le dijo, Jesús era el que le había sanado. Por eso yo digo que a veces leemos esto y decimos, pero él fue a chivatear a Jesús. No, él no sabía cuáles eran los propósitos de ellos. Él estaba agradecido y dijo, mira, ese fue el que me sanó. Lo tercero que Jesús te dice, hijo mío, ¿ya te has enfocado, has reflexionado, ya has accionado en fe y has recibido sanidad? Ahora, número 3, conságrate. Conságrate. Consagrarse es separarse para Dios. Consagrarse es permanecer en el Señor y en sus caminos. Consagrarse es no separarse ni a la izquierda ni a la derecha de la voluntad de Dios. Pero la verdad es que esto, escúchame bien, porque si te estoy lanzando un reto de que te consagres, no lo puedo dejar al aire y decir, sabiendo yo que no lo vas a lograr por ti mismo. Conságrate conlleva la gracia. Solo por medio de Jesús puedes entrar en un proceso de santificación hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Filipenses 3, 13, 14 dice, y es el apóstol Pablo que está hablando aquí. Imagínate el testimonio de vida y de poder del apóstol Pablo, y él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos quieren alcanzar la estatura del varón perfecto? Todo comienza con una decisión. Hoy y ahora. El enfermo allí, en el estanque de Betesda, no le dijo a Jesús, ven mañana y yo te respondo. Cuando él le dijo, ¿quieres ser sano? Hay decisiones que tienen su momento, su ocasión y su oportunidad. Lo bueno que hoy es el día aceptable. Hoy es el día perfecto. Hoy es el día que hizo el Señor para tu salvación. Todo comienza con una decisión hoy, aquí y ahora. No importa las situaciones que rodeen tu vida. No importa aquello
que sientes en lo profundo de tu corazón. No importa las necesidades o las desgracias con las que esté luchando, estás en el lugar correcto. Estás en la casa de gracia. Estás en la casa de misericordia. Y Jesús hoy se acerca a ti y te dice: enfócate, acciona y conságrate.